tenemos un concepto que dice que el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, a través de un medio, fluido o sólido, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un recipiente, y dentro del recipiente alguien está llegando, Carrera y Baque, llegando tarde. Por ejemplo, coloco un reloj. Coloco un reloj en el fondo. Entonces van a llegar ciertas ondas. Vamos a poner que aquí esté el oído de alguien. Entonces vamos a tener ciertas ondas que van a salir por aquí. Vamos a suponer que tengo un objeto por aquí. Un objeto puede ser así. Las ondas van a llegar y luego cambian de dirección, como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces llegan, se reflejan y cambian de dirección. Entonces, en este caso, estamos hablando de la reflexión del sonido. ¿Correcto? Aquí vamos a colocar reflexión del sonido. Reloj, oído humano. Entonces tengo aquí el reloj, el oído humano, y tenemos el fenómeno de la reflexión. Importante que el sonido siempre necesita de un medio para su propagación. Vamos a colocar aquí. A ver. Importante.
el sonido siempre necesita propagación. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí esta parte. A ver si puedo borrar. Listo. Ahí está mejor, ¿verdad? El sonido siempre necesita un medio para su propagación. Es decir, que en el vacío no se propaga. En el vacío no se propaga. En el vacío no se propaga. Es decir, que no tenemos cómo saber que en el vacío llega el sonido porque no tenemos el medio, ¿no? Se lo puede experimentar, por ejemplo, colocando el reloj dentro de un recipiente. Usted va a ver que ya no lo va a percibir el tic-tac, ¿no? Porque impide que llegue el sonido pues fácilmente. Ahora si extrae el aire es cero propagación, no lo recibe, no recibe la señal. Entonces para que pueda ser audible necesitamos de un medio, ¿no? De un medio. En el vacío no se propaga. Ya, muy bien. Ahora, diferencia entre sonido y ruido. Vamos a ver qué se trata de eso. Diferencia entre sonido y ruido. Ya, una cosa es tener sonido y otra cosa es tener ruido. Entonces podemos encontrar algunas diferencias. El sonido es agradable al oído. Y el ruido es desagradable. ¿Sí? Ejemplos. El sonido de, por ejemplo, el caso de una entonación de una canción, el trinar de los pájaros. Ese sonido agradable, ¿no? El ruido
una explosión, por ejemplo, ¿no? Explosión. Entonces, lo uno es agradable, lo otro es desagradable. Entonces, si lo graficamos, en un plano, tendríamos esto. En el caso del sonido, tenemos una onda perfecta. ¿Verdad? Esto vendría a ser sonido. Y en el caso del ruido, tenemos una cosa así, ¿no? Entonces esto es tiempo, este es altura, altura, tiempo. Por aquí tenemos sonido. Y por acá tenemos ruido. Por poner en forma gráfica, ¿no? Entonces, la curva no es tan perfecta. Esa es la diferencia entre sonido y ruido. El ruido es desagradable. Bueno, tengo allí una diferencia entre sonido y ruido. Seguimos. Vamos a ver cualidades del sonido. Cualidades del sonido. Bueno, entre las cualidades, pues tenemos nosotros que diferenciar tres, ¿no? Básicamente, tres cualidades: la intensidad, tono o altura y timbre. Estas son entonces tres. Tenemos intensidad, tenemos tono o altura, y el otro es timbre. Son tres cualidades que tiene el sonido: intensidad, tono o altura y timbre. Bueno, cuando hablamos de la intensidad, vamos a colocar por acá. Número 1. Intensidad del sonido. Vamos a colocar ahí. Esto se refiere a una fuerza, ¿no? Horaria que interviene en el momento que recibimos la señal sonora, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una persona que está a 50 metros y otra que está a 5 metros. El que está a 50 metros recibe la señal con menos intensidad que la que está a 10 metros. Entonces está asociada con la distancia.
Por eso es que a mayor distancia, menor intensidad. Bien, entonces, lo que podemos hablar de intensidad está relacionado entonces con la distancia. Esta pues está medida generalmente en decibeles. Bien. Podríamos decir entonces, es la cualidad que está asociada con la fuerza la que se percibe la sonora. Y se vincula con la distancia a la fuente que la produce, ¿no? Se vincula con la distancia a la fuente que la produce. Bueno, esto se mide en decibeles generalmente a la intensidad decibeles. Se abrevia dB. ¿Se han escuchado eso? Que el sonido se mide en decibeles. Bien. Los factores que están asociados entonces están relacionados pues con estos hechos, ¿no? Entonces podemos decir que en la intensidad va a influir en un experimento, por ejemplo, la fuerza con la que golpea un instrumento. Entonces va a tener ahí la acción de una fuerza. También va a influir mucho la amplitud de la onda. Está relacionado pues con la intensidad, la amplitud de la onda, ¿no? Entonces, a mayor amplitud tenemos mayor intensidad. Bien, en todo caso, pues, hay una fórmula que permite calcular la intensidad. Y esa está relacionada, pues, con los logaritmos. Entonces, una fórmula que permite hallar la intensidad es la siguiente. Vamos a escribir esta fórmula. Nos dice B igual a 10 logaritmos de I sobre I sub 0 y queda decibeles. 10 logaritmo I sobre I sub 0 decibeles. Esta es una fórmula que usted puede encontrar fácilmente si busca la información, ¿no? Bien.
Bueno, en el caso de el valor de I y I sub 0, eso generalmente lo dan en vatios por centímetro cuadrado y tiene que ver con la intensidad, ¿no? La intensidad. Entonces aquí el valor de I sub 0 es el valor más bajo. Para eso se utiliza esta tabla, ¿no? Voy a escribir valores intensidad sonido en voy a poner aquí vatios en vatios sobre centímetros cuadrados. Bien. Tenemos, por ejemplo, el más débil. El más débil. Aquí tenemos 10 a la menos 16. Luego sigue murmullo. Murmullo. Está hablando en voz baja. Diez a la menos 14. Tenemos, por ejemplo, un radio moderado. Radio moderado. Y a la menos 12. Otro más. Conversación ordinaria. Ordinaria. Aquí tenemos 10 a la menos 10. Una calle ruidosa. Y a la menos 8. Otro más. Motor de avión.
10 a la menos 6. Y podemos poner el más intenso. El más intenso. Y a la menos 4. Bien. Entonces, cuando hablamos del I0, estamos hablando de esto. El de aquí. Corresponde I0. Ese valor I0, pues, es el que aparece aquí en esta fórmula, ¿no? Entonces, siempre vamos a colocar el más débil aquí, en esta parte. Este es el más débil. Por lo tanto, ese valor es el que vamos a colocar siempre allí, vatios por centímetro cuadrado, cuando utilicemos esa fórmula. A ver, pongamos un ejemplo. Ejemplo. Calcular en decibeles. Calcular en decibeles la intensidad de un sonido en el que se conoce un valor de 2,5 por 10 a la menos 8 vatios sobre centímetro cuadrado. Bien, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que colocar por acá datos y siempre escribir I sub 0 el valor de 10 a la menos 16 vatios sobre centímetro cuadrado. El valor de I 2,5 por 10 a la menos 8 vatios sobre centímetro cuadrado. Y nos piden la intensidad en decibeles que habíamos puesto la letra B.
Entonces tendríamos los cálculos siguientes. La fórmula B igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0 decibeles. Entonces quedaría 10 logaritmo de I, que es 2,5 por 10 a la menos 8 vatios por el centímetro cuadrado sobre I sub 0, que es 10 a la menos 16 vatios sobre centímetro cuadrado. Entonces va a eliminar, acá tenemos decibeles, ¿no? Se va a eliminar los vatios por centímetro cuadrado y nos va a quedar B igual a 10 logaritmos y dividimos 2,5 por 10 a la menos 8 dividido para 10 a la menos 16. Entonces me da 2,5 por 10 a la octava por 10 a la octava decibeles. Bueno, hacemos la operación, calculamos el logaritmo de eso y multiplicamos por 10. Me da 83,98 98 decibeles. Bueno, esto es audible al oído humano porque el oído humano puede recibir hasta 120 decibeles. Pasado de ese valor ya no percibe porque es muy fuerte, muy intenso. Ya no lo percibe. Entonces hay que cubrirse las orejas en el caso de sonidos muy intensos que sobrepasan los 120 decibeles. En este caso, pues, es audible, ¿no? Es soportable. Desde 60 hasta 90 decibeles es tolerable. De ahí para allá, un poco más intenso, ya duele el oído. Duele por la intensidad. Una explosión, o sea, un ruido, eso es insoportable, ¿no? Tiene que cubrirse las orejas porque puede dañar el tímpano, sonidos muy
intensos. Bueno, esta parte corresponde solo a una cualidad del sonido, porque recuerden que eran tres: intensidad, tono, altura y timbre. La intensidad tiene que ver con la fuerza con la que recibe la señal auditiva, como la que golpea el tímpano, ¿no? La intensidad se mide en decibeles. También se expresa en vatios sobre centímetro cuadrado, ¿no? Es la nomenclatura tradicional, pero en el sistema internacional ya se habla de decibeles y hay una fórmula que está aquí para convertir. Para eso, pues, siempre nos van a dar la intensidad que necesita saber en decibeles. Y aquí hay una tabla, ¿no? Esto está en vatios sobre centímetro cuadrado. Entonces, este valor inicial es el que corresponde al más débil, o sea, al oído humano, ¿no? El más débil al oído humano. Y este sería el más fuerte al oído humano, que puede ser percibido. Dentro de este rango, pues, el ser humano puede percibir el sonido. De 10 a la menos 16 a 10 a la menos 4, que es el más intenso. Este correspondería a 120 decibeles, el de aquí, ¿verdad? Y el primero, pues, sería 0, ¿no? Sería 0. Bueno, en todo caso, hay una explicación de cómo convertir los vatios en decibeles, en el caso de presentarse un problema de conversión. Hasta ahí vamos a quedar por el momento. Se ha agotado el tiempo.